Cuando decides que vas a mejorar en el baloncesto y vas a darlo todo por ser el mejor jugador que puedas y mejorar cada día, automáticamente piensas en una cosa, en ir a la pista y entrenar todo lo duro que puedas, todas las horas que puedas y cada día que puedas. Cuando yo empecé, esto es justo lo que yo hice. En el verano de hace 4 años empecé a ir a entrenar, empecé a tomarme en serio el baloncesto y querer mejorar cada día. Por la mañana, nada más levantarme, en ese verano cogía la bicicleta e iba hasta la otra punta del pueblo donde había una pista de baloncesto. Iba a entrenar. Estaba entre 2 horas y 3 horas entrenando y luego, cuando acababa, volvía a coger la bicicleta y iba al gimnasio de mi pueblo a entrenar la otra parte del juego, que es la preparación física. Por ahí entonces ya conocía la segunda parte de mejorar el baloncesto, la segunda forma de mejorar, que es tu preparación física, aparte de la primera y la más obvia, que es pues mejorar técnicamente en el baloncesto, yendo a entrenar a la pista de baloncesto. Seguí haciendo esto y más o menos a mitad de temporada ¡pam!, me lesioné. Y estuve durante 2 meses más o menos con una tendinitis en un tendón del tobillo derecho que me dejó pues sin poder entrenar, ni jugar, ni nada. Estuve 2 meses sin poder entrenar, ni yo solo, ni con mi equipo, baloncesto como tal, pero tampoco sin poder entrenar en el gimnasio. Sí que podía entrenar pues la parte superior del cuerpo y algo de piernas, que no tuviese nada de contacto con el suelo, nada de impacto en el pie ni nada, pero desde luego que no podía entrenar de la forma que te hace mejorar atléticamente para el baloncesto. Durante esos 2 meses que no podía entrenar, por lo tanto no podía mejorar en el baloncesto de ninguna forma, me hice una pregunta. ¿Hay alguna forma de poder seguir mejorando en el baloncesto, que es mi objetivo, mientras estoy lesionado y no puedo ir a la pista ni entrenar en el gimnasio como me gustaría? Y entonces fue cuando encontré las otras formas de mejorar en el baloncesto, las otras formas de entreno para el baloncesto, que todos los profesionales usan, pero que no son tan obvias y la mayoría de jugadores no usamos cuando queremos mejorar. Nos fijamos en las 2 más obvias, que es en ir a la pista y como mucho, si es que lo haces, en ir al gimnasio, mejorar tu físico para el baloncesto, pero hay muchas otras formas de mejorar el baloncesto súper importantes que todos los profesionales y sobre todo los mejores del mundo aplican cada día, pero que probablemente tú no estés aplicando y es súper importante que lo hagas. Desde que yo empecé a aplicar estas cosas, cuando las aprendí allí, luego he seguido aplicando cada día, he mejorado muchísimo más. Por eso en este vídeo te voy a enseñar cuáles son estas formas de entrenar y mejorar en el baloncesto que probablemente no estés usando para que puedas mejorar de verdad y como lo hacen los que son los mejores del mundo, no como entrenan los que simplemente entrenan un poco pero no de verdad saben cómo entrenar bien para mejorar en el baloncesto de verdad. Lo primero es el estudio del juego. Si te fijas en Jokic y Luka, para mí los 2 mejores del mundo ahora mismo, ninguno de los dos es ni siquiera del top 50 probablemente de la NBA físicamente, probablemente ni del top 100, pero lo que sí que son del top 2 o 3 son mentalmente, en el entendimiento del juego, intelectualmente saben todo lo que está pasando en la pista, por qué hacer para que pase cierta cosa y prácticamente saben adivinar el futuro porque entienden el juego a la perfección. LeBron James, que es si no el mejor en esto, entre los 3 mejores, que serían Luka, Jokic y LeBron, en un podcast de Mind the Game, que es el podcast que tiene con JJ Redick, explica cómo lo que probablemente diferencie más a los grandes equipos que ganan las finales y a los grandes jugadores es esto, el entendimiento del juego y saber manipular el juego para sacar las mayores ventajas y para básicamente pues hacer la acción correcta y de la forma correcta en cada posesión. Básicamente el IQ de baloncesto que tengas, lo inteligente que seas en el baloncesto, y esto lo mejoras pues estudiando el juego para entenderlo mejor, esto te dará una ventaja brutal contra los demás jugadores que lo más probable y muchísimo más a niveles que no sean profesionales es que no trabajen en esto en absoluto. ¿Y cómo tienes que trabajar en esto? Bueno, una forma muy sencilla es simplemente viendo muchos partidos, viendo partidos, aunque no estés enfocado en aprender algo en específico, solo de ver partidos entenderás el juego mejor. Y hay una diferencia muy clara cuando alguien en un equipo que no es profesional ve muchos partidos de baloncesto, cómo entiende el juego, y alguien que no ve partidos de baloncesto, que solo ve lo que él entrena y lo que él juega estando él. Hay una diferencia clarísima entre cómo entiende uno el baloncesto y la ventaja que le da respecto al otro. Luego, formas ya más avanzadas son, por ejemplo, pues analizar a un cierto jugador, a un específico que se parece a tu estilo de juego, por ejemplo, y quieres aprender de él, o alguien que no tiene por qué parecerse a ti, pero que quieres aprender algo en específico de él, por ejemplo. Ponte que quieres mejorar pues tus asistencias en transición, generar juego en transición. Pues estudiarías a Haliburton hoy en día, por ejemplo, te fijarías viendo un partido entero solo en Haliburton y qué es lo que hace, del detalle más general al detalle más específico, al mínimo detalle, qué es lo que hace, cómo y por qué,
cuando hay un contraataque, cómo genera estos contraataques, en qué se fija para dar un pase o no, cómo da el pase. Un detalle increíble para analizar al máximo detalle y entender a la perfección por qué Haliburton hace los pases, cómo los hace y todo relacionado a eso que estás estudiando. Cuando entiendes eso, pues tú tienes una ventaja luego en el partido, ya que sabes cómo hacerlo como los mejores del mundo. Luego puedes estudiar, por ejemplo, pues partidos tuyos, ver qué es lo que haces, darte cuenta viéndolo desde fuera, que se ve mucho mejor que en primera persona y en el momento, qué es lo que haces mal y también lo que haces bien y cómo potenciar lo que haces bien y cómo solucionar lo que haces mal y cómo podrías luego pues entrenar en tus entrenamientos para mejorar esas cosas que hagas mal. Te da muchísima ventaja esto. Y luego una forma poco convencional que no he escuchado nunca, pero que yo he aplicado bastante y aplico bastante y me ha ayudado mucho, es escuchar podcasts de jugadores pues profesionales de la NBA, por ejemplo, ya sea, pues por ejemplo, el podcast de J.J. Redick con LeBron o el podcast de J.J. Redick que tiene él individualmente, que entrevista a jugadores, y en esos podcasts que hablan de análisis del juego, que hablan del juego en sí, no de traspasos y el futuro de los Golden State Warriors y no sé qué, sino de jugadas específicas, de por qué hacen ciertas cosas, cómo entrenan y etcétera. En esos podcasts puedes entender muy bien la mente de los jugadores y qué es lo que piensan cuando están jugando y luego aplicarlo a tu juego y por tanto puedes mejorar tu entendimiento del juego. Luego tenemos la preparación mental. Ya puedes mejorar todo lo que quieras, técnicamente, físicamente, todo lo que quieras de tu habilidad jugando como tal, que si luego en el partido no tienes una preparación mental buena que te deje tener confianza, pensar que eres el mejor y jugar como tal, aunque no lo seas, tienes que creértelo, pues no ponerte nervioso y no jugar peor de lo que puedes por cosas mentales que no te dejen jugar a tu nivel. Ya puedes entrenar todo lo que quieras, que si luego no tienes esta parte no va a servir de nada, porque en el partido, que es para lo que entrenas, para lo que mejoras, para jugar mejor en cada partido, en el partido no jugarás a tu nivel ni siquiera cerca, y te lo digo por experiencia. A mí me ha pasado muchísimas veces que mejoro técnicamente, pero luego en el partido, por falta de confianza, porque me cuesta tener confianza naturalmente, como hay jugadores que sí que la tienen desde pequeños porque sí, bueno, psicológicamente lo podríamos analizar por qué y tiene sus razones de por qué ellos sí y a mí no me pasa esto, pero básicamente como hay jugadores que sí tienen confianza naturalmente, a mí no me ha pasado nunca esto, siempre me ha costado tener confianza en mí mismo en el baloncesto y eso me hace jugar a un nivel mucho menor en los partidos porque me pongo nervioso, porque quiero pues jugar bien, demostrar que lo que trabajo sirve de algo, etcétera, etcétera, etcétera. Me pongo nervioso, no tengo confianza, no soy agresivo y me hace jugar muchísimo peor por cosas mentales de lo que pues físicamente, por habilidad pura y dura, podría. Algunas de las formas de trabajar en esto son, por ejemplo, como te decía antes, escuchar podcasts que te dejen entender cómo piensan estos jugadores del máximo nivel, de la élite, que todos te aseguro ya que tienen una confianza brutal. O, por ejemplo, leer libros sobre el tema específico, sobre preparación mental deportiva o psicología en general sobre esto, sobre tener confianza en ti mismo, autoimagen y temas ya mucho más profundos de la psicología. O también leer biografías de jugadores que también, como te decía en los podcasts, pues que te dejen entender cómo piensan y cuáles son las creencias y los pensamientos de estos jugadores que les hacen tener pues esta confianza, incluso las rutinas diarias que tienen, cómo se preparan antes de los partidos, incluso el mismo trabajo de preparación mental que hacen estos jugadores. Tú imagínate que tuvieses a LeBron James cada día, como ha tenido Bronny durante toda su carrera, toda su vida, cada día lo ves, lo que hace, cómo se prepara y todo. Obviamente esto no te va a hacer ser igual de bueno que LeBron James, pero todo lo que aprendas de lo que hace él para entrenar, prepararse mentalmente y todo, pues te va a ayudar muchísimo a hacerlo tú, obviamente. Es una biografía, es algo mucho más lejano que ser Bronny y tener a LeBron como tu padre, obviamente, pero es lo más cercano que puedes tener de una forma pues alcanzable a entender lo que hace, por ejemplo, el ejemplo de LeBron, lo que hace cada día para mejorar y para prepararse, etc. Si te interesa mejorar tu preparación mental, tengo un vídeo de 50 y pico minutos que creo personalmente que es el mejor vídeo que he subido hasta ahora, en el que doy todas las herramientas que yo conozco y me han servido y utilizo cada día para mejorar mi preparación mental. Es algo que precisamente yo tengo mucha experiencia en esto porque es lo que siempre más me ha lastrado en el baloncesto. Lo siguiente es la rehabilitación y el descanso. Básicamente, dejar a tu cuerpo recuperarse de los entrenamientos para poder estar siempre en tu mejor nivel físico. Si tú entrenas y entrenas y entrenas y mejoras como tal, pues, haces el entrenamiento en sí para mejorar, pero luego no le dejas también a tu cuerpo la otra parte, que es recuperarse de ese entrenamiento y mejorar cada vez un poquito más, tanto muscularmente como técnicamente, de todo,
no vas a mejorar nada, porque si no entiendes esto, te puedes equivocar. Pero básicamente, el cuerpo, cómo funciona para mejorar muscularmente o incluso técnicamente, es tú entrenas en ese entrenamiento. En el caso muscular, que es más fácil de entender, dañas el músculo se hace un poco peor porque está dañado, está fatigado, pero mientras descansas por la noche y durante 1 o 2 días se recupera y se recupera un poquito mejor que lo que era antes. Por eso, cuando tú entrenas, pues la semana siguiente tienes un poquito más de fuerza, por ejemplo. Esto pasa porque has dejado que tu músculo se recupere y por eso siempre se recomienda que no entrenes 2 días seguidos el mismo músculo, sino que entrenes un músculo, o bueno, más de uno normalmente, pero 1 o 2 o 3 en un entrenamiento y dejes 2 días de descanso de ese músculo en específico y entonces lo vuelves a entrenar. Esto es para dejar el músculo recuperarse, ya que si no lo dejas recuperarse y cada día lo estás fatigando, lo estás dañando, estás entrenando, pero como no le dejas la otra parte del entrenamiento, que es la recuperación, que es cuando se recupera un poquito mejor y se hace un poco mejor, crece el músculo, si no dejas esta parte, no servirá de nada el entrenamiento. Incluso será peor que no entrenar en absoluto, porque estarás siempre dañando el músculo y fatigándolo, y estando fatigado el músculo es peor que sin hacer nada. Luego, técnicamente, lo que mejor es de la pista, de movimientos, del tiro, del bote, lo que sea, aunque parezca raro y difícil de entender, también necesitas un descanso. No un descanso como tal de hacer eso cada día o no, lo puedes hacer cada día, pero un descanso de que duermas bien y descanses bien, sobre todo que duermas bien, porque por la noche, mientras estás descansando, mientras estás durmiendo, en el cerebro es cuando estas habilidades que has practicado, ya sea botar mejor o escribir mejor cuando tienes 5 años, es cuando estas habilidades como que se implantan, imagínate que es un ordenador, como que se descargan y se instalan, por decirlo de una forma así fácil de entender, en el cerebro. Todo esto, por temas muy complicados, que no voy a explicar aquí, pero temas biológicos del cerebro, es cuando se aplican estos cambios y estas mejoras y el día siguiente, más o menos, por entenderlo de una forma, te lo has instalado esta mejora. Pero son mejoras pues microscópicas obviamente y poco a poco, día tras día, pues al final hace una mejora muy grande. Si tú no descansas bien, si por ejemplo pues no duermes mínimo 7 horas al día, 7 horas y media, o si puede ser más, ya que haciendo mucho deporte, si estás viendo este vídeo probablemente hagas mucho deporte cada día, pues necesitas más descanso de lo normal, pero bueno, que no duermas unos mínimos o no tengas un sueño de calidad, que no descanses bien, y etcétera, etcétera, etcétera. Si no te aseguras tener un sueño de calidad y suficientemente amplio, un sueño suficiente, todas estas mejoras que estás intentando tener en el entrenamiento van a ser mucho menores. Nunca vas a no mejorar nada, pero vas a mejorar mucho menos. Es decir, aunque pueda parecer contradictorio, descansar mejor te va a hacer que el entrenamiento que has hecho sea más efectivo, por lo que te sale más a cuenta descansar mejor, aunque a lo mejor te tengas que levantar 1 hora más tarde cada día, que no descansar, porque el entrenamiento que vayas a hacer, si te ganas esa hora de que no descansas, si te levantas por la mañana y vas a entrenar 1 hora antes, vale, vas a entrenar 1 hora más, ponle, pero en lo que entrenes, en general, será mucho menos efectivo que si descansas bien. Si tú escuchas a jugadores, le dan mucha importancia al descanso. Muchos jugadores, antes del partido, hacen una siesta, por ejemplo, se aseguran de dormir. LeBron James, en una entrevista, le preguntan cuál ha sido su secreto principal para mantener pues, el estado físico que tiene, que con 39 años o 38, 39, no me acuerdo ahora mismo, creo que 39, todavía tiene un físico de los mejores de la NBA y un atleticismo y todo, y él dice que si tiene que decir una sola cosa, ha sido que siempre ha cuidado mucho su descanso y siempre se ha asegurado de dormir mínimo 8 horas y dormir bien. Pues si LeBron James, que es el jugador con más longevidad de la historia, con la mejor preparación física de la historia probablemente, dice que lo más importante, aparte de todo lo que se gasta en máquinas y de todo, que le ayudan a mejorar su físico y todo el entrenamiento que hace, lo más importante es el descanso, es por algo. Luego también, pues aparte del descanso, de dormir bien, tienes que tener una buena nutrición, ya que el alimento, los nutrientes que tomas, con los que te alimentas, son una parte muy importante de lo que el cuerpo usa para recuperarse y no solo crecer muscularmente, que si vas al gimnasio lo sabrás que es muy importante, la dieta, aparte del entrenamiento en sí, sino también para recuperarte de tus niveles de energía, ya que si tienes mucha actividad física cada día por entrenar, luego ir al gimnasio, etcétera, etcétera, a lo mejor entrenas más de una vez al día incluso, pues si no te recuperas bien ya solo de niveles de energía, cuando vayas a entrenar con tu equipo o cuando vayas al partido, vas a estar tan cansado que por mucho que entrenes tú individualmente y mejores, luego no lo podrás demostrar como tal
porque estarás tan cansado que jugarás peor. Un ejemplo muy fácil es, imagínate, seguramente has jugado alguna vez o juegues al 2K, al NBA 2K. Imagínate que tienes a Stephen Curry con 96 de media, pero se te lesiona y tiene 85. Puedes jugar con él, pero tiene 85 de media y le baja todos los atributos, pues menos 10, por poner un ejemplo. Vale, tienes a Stephen Curry, pero al estar lesionado o al estar súper cansado, aunque en el juego no puede pasar esto, por eso te he puesto ese ejemplo, es mucho peor. O sea, es Stephen Curry, pero es mucho peor que realmente si está en su estado normal, su estado óptimo. A ti te pasará lo mismo si tú mejoras y mejoras y mejoras técnicamente, pero por no saber entrenar bien para recuperarte también bien, estás siempre tan cansado que en el partido, sobre todo, o incluso en los entrenamientos con tu equipo o en tus propios entrenamientos tuyos, como no te has recuperado y no te recuperas nunca del todo, siempre estás cansado y no juegas a tu nivel de verdad. No serviría de nada que entrenes tanto si luego no lo puedes aprovechar porque estás demasiado cansado. Estas formas de las que te he hablado de mejorar en el baloncesto son súper importantes, y si miras a cualquier jugador profesional, sobre todo a los mejores, que son los mejores porque son los que más trabajo y horas y dedicación ponen cada día a ser un mejor jugador de baloncesto, aplican todo esto, no solo el entrenamiento en la pista. Eso es una parte. Luego tienen un montón de cosas, como las que te he explicado aquí, sobre todo, que también les ayuda a mejorar y son igual de importantes. Si tú quieres ser de los mejores y quieres llegar a ese nivel, tienes que imitar a los mejores. Tienes que hacer lo mismo que hacen ellos. No solo entrenar en la pista, que ya es un paso, ya que la mayoría de gente no entrena en general, no hace nada por mejorar, pero aparte de entrenar en la pista tienes que ir también al gimnasio y mejorar tu físico. Además, tienes que mejorar tu preparación mental, tienes que estudiar el juego y tienes que asegurarte de recuperarte bien. Si quieres mejorar mucho más tu juego y quieres llegar a ser el mejor jugador que puedas, a lo mejor te interesa mi escuela de baloncesto, la Hoops Academy, que es una comunidad privada donde puedes hablar conmigo cada día para ayudarte a mejorar. Hago clases en directo donde la gente que hay dentro me puede preguntar lo que quieran, analizo los partidos de vídeos de esos jugadores y les digo cómo pueden mejorar y por qué y cómo entrenar eso. Además también hay cursos de todos los aspectos del juego, de nutrición, preparación física, el tiro, el bote, bueno, un montón de cosas. Si te interesa mejorar mucho más tu juego, a lo mejor te interesa esto, dice el primer link en la descripción. Y luego si te gusta la ropa compresiva, como esta que llevo ahora mismo, esta camiseta, y luego pues también mallas compresivas, camisetas compresivas y en un futuro muchos más complementos en general de baloncesto, el segundo link en la descripción es nuestra tienda Hoops, donde puedes poner por ahora, que aún no está a la venta, tu correo electrónico para que te avisemos cuando salga a la venta, que será ya de aquí a muy poco. Probablemente en 1-2 semanas como mucho saldremos a la venta, y si tienes tu correo ahí puesto y te llega un email, pues te asegurarás que no te quedes sin cuando hagamos el drop. Como siempre, muchas gracias por confiar en mí y por mejorar conmigo.